Aquí inicia el programa número 1 de medicina en la República Dominicana y más allá. La receta médica de la Z. Buenos días a la doctora Ileana, junto a sus acompañantes. Hoy un programa que promete bastante. Buenos días. Sí, buenos días. Por aquí Mildred Ileana Ureña Rivera, tu cardióloga amiga aquí de esta receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos y medicina interna. Y como siempre, me hago acompañar de mi compañera y colega Claudia Almonte. Buenos días Mildred Ileana y todos aquí. Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Sí, bien, entonces inmediatamente vamos a pasar a nuestra invitada. Ella es la doctora Estenia García Alberto, oncóloga clínica, egresada de INTET y con especialidad en oncología clínica en el Hospital Universitario de Burgos, España. Así que, doctora, los micrófonos son suyos. Ella también, acabe de destacar, forma parte del staff médico de Onconet y de CEDIMAT. Doctora, en este mes del cáncer de mama, pues su participación para nosotros y para el país es de mucha importancia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a iniciar las preguntas. ¿Cómo anda la incidencia aquí en nuestro país del cáncer de mama y cuáles factores son los que están determinando que la incidencia a nivel mundial pues vaya en aumento? Sí, efectivamente pensamos siempre que la incidencia aumenta, pero más que todo lo que aumentan son los métodos de diagnóstico precoces, entonces eso nos da la sensación de que aumenta muchísimo más. En países como nuestro, donde no tenemos un registro de tumores, es muy difícil establecer específicamente cuánto es el número de casos que tenemos de cáncer de mama. Sin embargo, es cierto que en la población tenemos un aumento en poblaciones que son más jóvenes, que antes veíamos cáncer de mama a partir de los 60 años, sin embargo ahora vemos que antes de los 50 años sí que está aumentando y eso se ve. Entre los factores de riesgo que tenemos de cáncer de mama, la mayoría primero es que la mayoría van a ser en mujeres, sin embargo un 1% de los hombres le puede dar cáncer de mama y los factores de riesgo van primero la edad. Es verdad que a partir de los 60 años hay mucho más riesgo. Otro factor de riesgo importante es la exposición hormonal que tenga la mujer. ¿Y eso cómo se explica? La exposición hormonal endógena, o sea, que ellos mismos producen. Y eso va, por ejemplo, a aquellas que tienen la menstruación temprana y la menopausia tardía, tienen mucha exposición hormonal en su cuerpo. Así aquellas pacientes que nunca han tenido hijos, también como no tienen cese de menstruar, pues también tienen un mayor riesgo. También existen factores asociados genéticamente al cáncer de mama y son aquellas pacientes que tienen mutaciones en un gen que se llama BRCA, DRCA. Esas pacientes que tienen esas mutaciones pues tienen un riesgo de cáncer de mama, de hecho, y de ovario también, que puede ser en mucho más jóvenes, antes de los 50 años. Doctora, ¿y el cáncer de mama es solo de las mujeres? No. Decía al principio que 1% de los cáncer de mama se ven en hombres y que eso es muy importante porque tenemos pacientes, entonces en los hombres también hay que invitarlo a que se toquen. De hecho es mucho más frecuente porque que con la palpación encontremos cáncer en hombres, porque como tienen poco tejido mamario, pues inmediatamente un hombre se note un bultito, una bolita, un enrejecimiento, que por el pezón tenga algún tipo de secreción, debe acudir, porque eso sí es un signo de alarma extrema cuando se trata de un hombre. Y entonces, ¿en ello qué influye? ¿Los estrógenos? Porque en la mujer estamos claros. Pero hay un factor hormonal, sin lugar a dudas, pero más que hormonal, muchos de los pacientes, de hecho a todo hombre que tenga cáncer de mama se le hace un estudio genético, porque sí es cierto que aquellos que tienen mutaciones en el gen BRCA en los hombres, que es también bastante frecuente y muchas veces se debía a eso, pues sí, parte de la causa. Sin embargo, hay un porcentaje también alto dentro de ese 1% que no tiene un factor genético en sí. ¿Y a qué edad debe de tocarse? O sea, las damas o los hombres, ¿a qué edad ustedes recomiendan para hacer una detección temprana y que no se escape un diagnóstico de cáncer de mama? Claro, conocerse su cuerpo hay que enseñarlo desde pequeñito. O sea, de tanto a los niños como a los niños, no solamente por cáncer de mama, sino para saber qué es normal y qué es anormal dentro de nosotros. Sistemáticamente, nosotros recomendamos que la primera visita al ginecólogo, que suele ser luego de la pubertad, que se vaya orientando de qué yo tengo y qué no tengo, porque hay muchos nódulos que son benignos en la mama y que se dan a partir de los 18, 20 años. Entonces, si ya sabemos cómo se comportan nuestras mamas,
que tienen nódulos benignos. Cuando aparece uno que no tiene esa misma característica, entonces ya sabemos que tenemos un signo de alarma. A partir de los 30 años ya debe comenzarse la exploración, no con método diagnóstico sistemática por un ginecólogo, que es el médico de cabecera de la mujer. Entonces, ¿cuándo debemos comenzar a hacer pruebas de screening, como la mamografía? Eso está establecido, depende del país, pero el consenso anda por los 40 años. A partir de los 40 años, sistemáticamente, toda mujer debe acudir a un chequeo con una mamografía, una autoexploración y una sonomamografía. ¿Qué pasa? Si usted anual, ¿no? Anual, por supuesto. Y no se expone mucho a radiaciones, porque yo oigo mujeres que no quieren hacérsela por eso. Sí, esa es muy buena pregunta, porque la radiación, que eso es una radiografía simple, la radiación que es muy mínima y no afecta en lo absoluto. Tenemos otro tipo de radiaciones que son mucho mayores que eso y realmente no hay ningún efecto. Ya eso, el beneficio que da detectar un cáncer es mucho menos que lo que podemos en dosis acumulada a través de los años por una mamografía anualmente. Y luego también está la sonomamografía, que no emite rayos X. Entonces le decía que si tenemos un familiar que ha tenido un cáncer de mama, por ejemplo, a los 40 años, ¿qué hacemos? Que los familiares directos de esa paciente deben comenzar su estudio 10 años antes de donde apareció ese último cáncer. ¿Qué quiere decir eso? A los 30. Entonces, cada quien hay que sentarse con su médico para establecer cuál es la estrategia de detección y tamizaje que debe tener cada paciente, para decir, a ti te corresponde cada un año, pero a esta debe empezarlo antes, o esta debe repetirlo en 6 meses. No es simplemente hacerme la mamografía. Yo creo que está bien, hay que llevarla al médico para que la interprete y ahí comience a hacer su esquema individualizado con cada paciente. Doctora, tengo 2 preguntitas por acá. ¿El cáncer de mama es hereditario? Y si existe un solo tipo de cáncer de mama. Ok. Hay cáncer de mama que es hereditario y hay otros que no. La mayoría no son hereditarios, se deben a múltiples factores que no podemos establecer cuáles, así tan drásticamente, decir que a mí me dio cáncer por esto, porque fumé, por ejemplo, como pasa con el pulmón, que mucho cáncer de pulmón, el 80% se asocia a cigarrillo en mama, no es igual. Entonces, claro, el cáncer de mama hay diferentes subtipos de cáncer de mama, podemos encontrar unos 4 o 5. Sin embargo, siempre le explico a los pacientes, tiene una firma genética del tumor que en cada paciente se va a comportar diferente. Se hacen pruebas, por decir algo, por ejemplo, la inmunistoquímica, que le va a poner apellido al tumor que cada paciente tiene. Por ejemplo, si expresa receptores de estrógeno, de progesterona, si expresa una mutación que es del tumor, que se llama ER2. Entonces, cuando tenemos todos esos datos, podemos encasillar cada tipo de cáncer, si es, por ejemplo, un luminal, un ER2 positivo, un triple negativo. Entonces, son diferentes, son patologías diferentes y cada uno va a tener un tratamiento que se va a adecuar a lo que su tumor marca. Por eso es tan importante, además de hacer el diagnóstico, hacer la biopsia, que podamos establecer y ponerle apellido. Como yo le digo, tengo un cáncer de mama. Tenemos 10 pacientes en una misma sala con un tumor que todos miden 2 centímetros y probablemente todas van a recibir un tratamiento diferente. Esto lo determina el histoquímico, ¿no? Porque yo veo como que siempre para iniciar un tratamiento esperan esto. ¿Esto qué es lo que hace? Dice la histología, sí, el pronóstico, o sea, ¿qué mide en realidad ese tipo de...? Usted dijo la palabra clave. La inmunistoquímica lo que nos ayuda es a establecer el perfil pronóstico, no de cómo va a ir el cáncer, sino que nos puede pronosticar cuáles son los tratamientos que vamos a utilizar y que va a responder ese tumor a ese tratamiento. Hoy por hoy no se puede tratar un cáncer de mama sin tener un estudio de inmunistoquímica. ¿Qué es la inmunistoquímica? Tenemos la biopsia, que es el estudio histológico, o sea, del tejido, y nos confirma si es maligno o es benigno. Es maligno. Entonces yo necesito saber con una inmunistoquímica, que es una tinción que se le hace a esa biopsia, qué receptores tienen eso y que podamos tratar. Por ejemplo, si tiene receptores de estrógeno y de progesterona, podemos tratar con hormona. Si tiene receptores de un gen que se llama ER2, podemos tratar con una terapia dirigida anti ese ER2. Si no tiene ninguno de esos marcadores pronósticos que le llamamos, pues probablemente necesitará quimioterapia. Sin embargo, hay pacientes que expresan tratamiento hormonal y que va a ser lo primordial y lo más efectivo para esos pacientes, que también por algunas otras características que vamos a buscar dentro del tumor, pues necesiten quimioterapia en algún momento. Doctora García, ¿se hacen en el país? Sí, por supuesto. Doctora García, como somos un programa que se escucha a nivel de todo el país,
Y como buenos dominicanos tenemos muchos mitos. ¿Qué tan cierto es que el tener un trauma en la mama o usar brasieres muy ajustados puede conllevar a cáncer de mama? Mira, lo que pasa con eso es que todas las injurias que se va sufriendo la mama pueden haber modificaciones locales. Entonces, así como las intervenciones quirúrgicas y todo eso, pero es muy mínimo. Sin embargo, a veces eso lleva a una detección tardía. ¿Por qué? O la gente dice, bueno, es que yo me di un golpecito ahí y me apareció el tumor. Simplemente es que estaba el tumor y cuando se dio el golpe, pues claro, hay un trauma más, ya yo le presto más atención a la mama y ahí coincide que tenía un tumor. Claro, son muchas cosas, muchos factores que van a coincidir para que se desarrolle un cáncer de mama, pero no es que está literalmente ligado. Ni el usar brasieres ajustados, como dicen. No, pero tenemos que usar lo más cómodo posible que no nos causen lesiones. Así es. Bueno, eso es importante. en el hombre se dice que es más agresivo que en la mujer y el tratamiento es el mismo en el hombre. El tratamiento va a ser igual porque tiene una firma genética, o sea, lo que lo vamos a la inmunistoquímica y un perfil pronóstico. No es que sea más agresivo, lo que pasa es que hay un grupo de cáncer en hombre que o no tienen ninguna de esas especificaciones que le confieren un perfil pronóstico favorable, como ocurre en muchas mujeres, y van a tener un tratamiento diferente. ¿Qué pasa con el hombre? Tampoco no es que sea más agresivo por eso, es que se detecta más tardío. ¿Por qué? Porque el hombre hace 20,000 cosas antes de pensar que tiene un cáncer de mama porque no tiene conciencia de, y muchas veces ni cultura de palparse tampoco. No, claro, es que todo, mira, ahora llevamos el mes rosa, hablamos mucho de las mujeres, mujer tócate, claro, pero no mencionamos los hombres. Entonces, cuando ya se viene a detectar, pues ya está en una etapa mucho más avanzada. Y algo muy importante, invitamos a todas las mujeres que se toquen, conocen su cuerpo, pero lo que necesitamos es que sistemáticamente se haga un estudio con imagen anualmente, con mamografía, porque esos tumores que aún todavía no podemos palpar son los que tienen un 99% de chance de curación, porque son tan pequeñitos que no podemos palpar, podemos detectar. O que está muy profundo, ¿no? Exactamente, claro, también, y más nosotras latinas que tenemos más volumen y a veces hay otras que están un poco atrás. Entonces, si podemos detectarlo tan pequeñito que no toquemos, el chance de curar va por encima del 95%. Eso es una tasa altísima, ¿verdad?, de poder curar un cáncer así, y muchas veces con menos cosas, o sea, se nos hace mucho más fácil todo. La cirugía tiene que ser una cirugía menor y así el tratamiento quizá menos extenso. Entonces, esa es nuestra invitación siempre. Bueno, antes de irnos a la pausa, al regreso, doctora, y antes de tomar también las líneas telefónicas, nos gustaría saber que además de este tumorcito que se puede sentir, si hay otros síntomas que pueden reflejar que una persona debe ir más allá del autoexamen. Okay. Llévatelo, Cundo.